Bueno, chicos, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es controversial, pero es muy interesante a la vez, porque seguramente si tú ejerces el ministerio pastoral y estás en una especie de consejería, de seguro va a venir alguna persona que haya perdido un niño, ya sea una mujer cuyo niño no nació porque murió en el vientre, o puede ser que este niño nació y murió, o quién sabe si este niño llegó a vivir un poco de meses, un poco de años y murió en un trágico accidente. Entonces, muchas de estas personas van a preguntarte, ¿en dónde está mi hijo, no? ¿Qué pasó con este bebé? ¿Está en el cielo? ¿Está en el infierno? ¿En dónde está? Y hay que ser claros, la Biblia no es dogmática respecto a este asunto. Es decir, que la Biblia no da una enseñanza clara de qué es lo que pasa con los niños o con los bebés cuando ellos mueren. Sin embargo, los teólogos nos dan cuatro posturas. Hay una postura positiva, una postura negativa, una postura que se llama de santificación y otra postura que se llama de predestinación. Y vamos a ver rápidamente las cuatro posturas y los cánones de Dort. Ellos hablan acerca de la postura de santificación. Además, chicos, es necesario aclarar que estas posturas, como no hay un dogma claro, son mera especulación, ¿sí? Entonces nosotros no podemos tomarlas como que una postura es la correcta y las demás no sirven, porque en realidad no hay algo certero. Sin embargo, cada uno pues es consciente de, como nos decía nuestro profe Molano, que de coger lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Entonces, la primera postura, chicos, es la postura positiva. Esta postura afirma de que sí o sí todos los niños van a ir al cielo. Y ellos, su principal argumento es que como ellos no han llegado a una edad de responsabilidad personal ante Dios, entonces todos parten siendo elegidos. Vemos que si nosotros nos ponemos a analizar este asunto, un niño es incapaz de tomar una decisión informada, ¿verdad? ¿Qué capacidades tiene un bebé, un feto, alguien que ha sido abortado? No tiene ningún tipo de capacidad para tomar decisiones. Por lo tanto, como ellos son incapaces de tomar esta decisión informada, esta postura dice que todos los niños se encuentran entre los elegidos de Dios, es decir, entre aquellos niños que son elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Hay algunos pasajes que nos pueden dar un poco de luz respecto a esto, y uno de ellos es Romanos 1:20. Leo para ustedes. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como ustedes saben, Pablo está hablando a la gente que es inconversa, ¿no es cierto? Y les está diciendo que ellos no pueden negar a Dios, ya que Dios se ha manifestado en la creación. Dice la Biblia que en la creación nosotros vemos el poder de Dios. Entonces, que nadie va a tener excusa de decir no hubo Dios. Sin embargo, si nosotros vemos que los niños no pueden admirar la creación de Dios porque murieron, ellos de cierta manera sí tendrían una excusa. Obviamente estoy hablando de forma especulatoria, ¿no? Entonces, la excusa de ellos es que ellos no han recibido ni siquiera una revelación general, entonces son incapaces de responder a ella. ¿Cómo pueden saber que hay un Dios si no pudieron tener esa revelación general? Por lo tanto, ¿cómo Dios puede responsabilizarles de esto o cómo estos niños pueden ser objetos de su ira? Además, hermanos, un niño, además de que no tiene estas capacidades, estas facultades mentales, tampoco es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Hay un pasaje claro que es en Deuteronomio 1:39, si ustedes pueden ir a sus Biblias. Y esto prácticamente nos habla de que los niños son incapaces de tomar decisiones morales. El niño no reconoce el bien y el mal. En Deuteronomio 1:39, si ustedes ya lo tienen, dice así, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Bueno, como ustedes saben, este pasaje tiene como contexto que los israelitas estaban casi a punto de entrar a la tierra prometida,
Sin embargo, hubo murmuración, se empezaron a quejar los padres de ellos, y Dios los castigó diciéndoles que ellos no iban a entrar, pero que los niños, los de la otra generación, ellos sí iban a entrar en la tierra prometida. Y aquí este pasaje habla de que estos hijos, los pequeños, no saben distinguir lo que es bueno ni lo malo. Entonces nosotros podríamos entender de que si una persona no sabe lo que es moralmente correcto, ¿cómo estaría pecando? En cierta manera, ¿no? Entonces, hermanos, también, ¿cómo Dios les responsabilizaría a los bebés de no poder responder ante el Evangelio si tampoco son incapaces de comprender el mensaje? Ustedes comprenden, hermanos, que ¿cómo es la salvación? La salvación es a través de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que expresa Romanos. Pero estos niños, a más de que no han tenido la revelación general, tampoco han recibido la revelación específica del Evangelio. Tampoco no tienen una fe para hacerlo. Entonces, ¿cómo ellos van a poder responder afirmativamente al Evangelio, en el caso de que hayan sido elegidos, si no tienen la capacidad tampoco de entender el mensaje? Por lo tanto, se puede decir que no son responsables de su incredulidad. ¿Ok? También, hermanos, nosotros podemos ver que al ellos no entender el concepto de lo que es correcto o incorrecto, básicamente todos los niños estarían bajo la gracia salvífica de Dios. Y esto nos demuestra que Dios tiene un gran amor y misericordia hacia los niños, porque aquí les está otorgando una gracia que es salvadora. Hay un ejemplo que también es algo, no sé si hasta cierto punto sacado de contexto, pero es el de 2 de Samuel, capítulos 12, del versículo 15 al 23. Específicamente, chicos, en el versículo 23 dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ustedes saben, chicos, que este pasaje que se encuentra en 2 de Samuel es cuando David pierde a su hijo. Vemos que Betsabé estaba embarazada y que Dios había dicho que este niño iba a morir. Y David empieza a ayunar por bastantes días, empieza a orar, a ver si Dios tiene misericordia de él y salva al niño. Sin embargo, cuando la decisión ya fue tomada, cuando el niño murió, ¿por qué dicen que David dijo, mas yo voy a él? Y algunos autores expresan de que en realidad David no estaba haciendo una referencia a la tumba o a la muerte. Dicen, ¿para qué decir algo que es obvio, no? Ese es su argumento. Y dicen que en realidad cuando David dice este versículo, él encuentra consuelo para sí. Es decir, nosotros entendemos que David era una persona salva y él descansaba en su salvación. En los salmos nosotros vemos que se repite mucho que Dios es la roca de su salvación, que en él confía. Entonces nosotros podemos decir que David en realidad es un salvo y no tendría caso de que él encuentre salvación en decir que él también va a morir así como murió su hijo. Entonces los comentaristas dicen que en realidad el cese de su dolor, además de que fue el entender el propósito del Señor, fue que él entendió que su hijo iba a estar en el cielo y que lo iba a ver. Otros pasajes que son claves aquí, por ejemplo, es el de Mateo 19, del 13 al 25. También creo que es un pasaje un poco sacado fuera de su contexto, que es ese que dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Obviamente nosotros entendemos que el contexto del pasaje se está refiriendo a que nosotros, siendo adultos, si no nos hacemos como un niño en el aspecto de que creemos de todo corazón, no hay escepticismo en nosotros ni arrogancia, nosotros también entraremos al cielo, porque un niño todo lo cree. Un niño inclusive podría llamarse que es un niño inocente, ¿no? Ustedes pueden ver que los niños se pelean y no pasan resentidos, sino que se pelean con los amiguitos y después al rato vuelven a ser nuevamente amigos. Entonces el Señor dice que si nosotros no tenemos un corazón como tal, pues no entraremos en el reino de los cielos. Sin embargo, está poniendo a los niños y a su comportamiento como ejemplo de aquellos que entran en el reino de los cielos. Entonces, igual los comentaristas argumentan de que esto sería un pasaje clave que el Señor Jesucristo da acerca de que todos los niños son salvos. Además, ustedes saben, hermanos, que la ley es la que condena, ¿verdad? Y cuando nosotros cometemos pecados de forma voluntaria y consciente, la ley nos acusa y por la ley nosotros somos muertos. Sin embargo, estos niños, al haber nacido muertos o al morir a temprana edad, ellos no han cometido ningún pecado de manera consciente, por lo que solamente tienen el pecado original. Entonces no habría ley que les acuse, de cierta manera. Me gustó
además un argumento que dio un autor que se llama Webb. Ese argumento me pareció muy interesante y voy a leer para ustedes. Dice, si un infante que ha muerto fuese enviado al infierno en base al pecado original, la mente divina tendría una buena razón para juzgarlo, pero la mente del infante quedaría en una perfecta incógnita en cuanto a la razón de su sufrimiento. Bajo tales circunstancias, estaría consciente de su sufrimiento, pero no tendría entendimiento acerca de la razón del sufrimiento. No podría comunicarle a su prójimo, ni podría explicarse a sí mismo el porqué de tan terrible aflicción. Por lo tanto, todo el significado, la importancia de su sufrimiento y la esencia misma del castigo estarían ausentes, que son un enigma consciente. Y la justicia entonces quedaría decepcionada de su vindicación. Tal infante podría sentirse que está en el infierno, pero no podría explicar a su propia conciencia la razón de estar allí. Es algo un poco tremendo, ¿no? O sea, el niño va al infierno, está sufriendo, pero no sabe por qué está sufriendo, no es consciente de por qué está pagando un mal que él quizás no cometió. No es como que si nosotros ahora, o alguna persona que no es cristiana, se va al infierno y está ahí sufriendo, pero sabe que está sufriendo porque rechazó a Dios, porque cometió muchos pecados y la paga del pecado es la muerte. Pero este niño sufriría y sufriría sin saber por qué, sin saber la razón de por qué él está ahí. Entonces, en esta postura, se cree que los niños son salvos no porque sean inocentes, sino porque Dios de manera soberana los ha escogido para darles una vida eterna. De alguna forma, Él ha regenerado sus almas y les ha otorgado los beneficios de la salvación, aunque ellos no tienen una fe que es consciente. La segunda postura, chicos, es la postura negativa. Esta, en cambio, es todo lo opuesto, ¿no? Si todos los niños iban al cielo, esta postura, en cambio, dice que sí o sí, todos los niños van a ir al infierno. Y esta postura realmente se fundamenta en que ellos son dignos de condenación eterna porque son hijos de Adán y Eva. Aquí el pasaje que es clave es Romanos capítulo 5, 12. Porque en este versículo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí nosotros hablamos del famoso pecado original. Y nosotros vemos que la desobediencia de Adán nos hizo a todos pecadores y que en realidad esa pecaminosidad pasaron a todos los descendientes. Entonces Dios, al considerarles a ellos también como pecadores, y ya saben que un pecador lo que merece es un castigo, y ese castigo es del infierno, pues todos los niños sin excepción irían al infierno, solamente por el simple hecho de ser descendientes de Adán. Porque aquí nuevamente se habla de que la justicia que es imputada del Señor Jesucristo a través de la fe para la salvación es necesaria que se dé a través de la fe. Pero sin embargo, si un niño no puede creer en el Evangelio, ¿cómo va a ser salvo? Porque la salvación es a través de la fe y ellos no tienen fe. Entonces esta postura dice que todos los niños van al infierno. Después, chicos, tenemos la postura de santificación. Y esta es la postura que nosotros encontramos en los cánones de Dort. Esta postura dice que solamente los niños de los creyentes son aquellos que van a alcanzar la salvación cuando mueren. Y aquí yo quisiera que ustedes vayan buscando en el PDF que nos proporcionaron el artículo 17. ¿Sí? Entre que ustedes buscan, aquí nosotros podemos explicar de que estos niños no han llegado a una edad de responsabilidad personal. Por lo tanto, son santificados por los padres. Vamos a ver que en este aspecto se habla acerca del pacto, ¿no? Y el artículo 17 dice lo siguiente. Puesto que debemos juzgar la voluntad de Dios por medio de su palabra, la cual atestigua que los hijos de los creyentes son santos, no por naturaleza, sino en virtud del pacto de gracia, en el que están comprendidos con sus padres, por esta razón, los padres piadosos no deben dudar de la elección y salvación de los hijos a quienes Dios quita en esta vida en su niñez. Entonces aquí nosotros vemos que básicamente se hace referencia al pacto de gracia, ¿no? De como el padre es salvo, Dios mantiene un pacto con su descendencia. Y esto hay pasajes claves como Génesis 17:7, que dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti,
y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y primera de Corintios 7:14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Respecto a este pasaje, hermanos, es necesario aclarar algo. Alguna vez que yo leí a Samuel Pérez Millos acerca del último pasaje de primera de Corintios 7:14, Samuel Pérez Millos hablaba de que hay dos tipos o tres tipos de santificación. La una santificación es la que nos da Dios, más bien dicho, el Espíritu Santo, que Él produce esa obra santificadora en nosotros. Y la santificación es necesaria también para entrar en el reino de los cielos, porque cuando nosotros somos justificados, también somos santificados. Sigue la cadena. La otra tipo de santificación, que es la que se habla aquí, es de más bien ser moralmente correctos. Porque nosotros entendemos que solamente Dios, por ser santo, puede hacer santo a sus seres y a sus cosas. Nosotros vemos que Dios santifica el templo, que Dios ha hecho santos a los sacerdotes, a nosotros también nos ha santificado, pero porque Él es Dios y nos puede comunicar su santidad. Sin embargo, nosotros sabemos que el matrimonio, o que uno crea, no santifica a la otra persona. Aquí, por ejemplo, dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Cómo una persona, por ser creyente, puede santificar a la otra? ¿Y cómo los hijos pueden ser santificados, hablando de una salvación o de una santificación salvífica, si la salvación es personal y la santificación de la misma manera? Entonces aquí lo que este pasaje argumenta es que si los padres son creyentes, o por lo menos uno de los padres es creyente, él le va a conducir a sus hijos, como dice la palabra del Señor, en los caminos de Dios, y de cierta manera va a ser apartado del mundo, porque hagan de cuenta de que hay una familia con niños donde uno de los padres por lo menos es cristiano y le lleva regularmente a la iglesia y le imparte algunos principios cristianos. Y acá tenemos otra familia que es netamente incrédula. Por lo menos este niño va a tener algunos principios y va a comportarse de cierta manera mejor que el de acá. Entonces, en ese aspecto es santificado, ya que de cierta manera es apartado de lo que el resto hace. Sin embargo, como dice la palabra del Señor, que si a un niño se le instruye en los caminos del Señor, no se apartará de él, porque se argumenta de que hay más posibilidades de que si este niño fue criado en un ambiente un poco cristiano, va a tener un mejor comportamiento y va a ser más, o sea, Dios va a actuar en su corazón para que él pueda responder hacia el Evangelio. Entonces, este del pacto de santificación es algo que más lo creen los presbiterianos, pero pues ustedes juzguen, ¿no? Después tenemos la postura de la predestinación. Esta postura de la predestinación, en cambio, habla de que Dios tiene un grupo soberanamente elegido por su gracia, ¿sí? Entonces aquí, a diferencia de la postura anterior, los niños son elegidos, pero no necesariamente porque sus padres sean creyentes. Es decir, también niños de padres no creyentes también entrarían en este grupo soberano de personas elegidas, porque Dios no hace distinción de personas. Aquí entrarían incrédulos y crédulos, ¿no? Entrarían tanto los hijos de ellos. Entonces nosotros aquí vemos que Dios va a regenerar milagrosamente al niño, convirtiendo su corazón de piedra en uno de carne y regalándole el don del Espíritu Santo. En esta postura vemos que hay niños que van a ir al cielo y hay otros niños que lastimosamente van a ir al infierno. Y hay tres pasajes que son claves, ¿no? El primero es Efesios 1, 4 al 5, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto habla de que hay niños que son escogidos, porque sabemos nosotros que Dios no es que escoge a todos, ¿no? Sino que escoge a unos y a otros los rechaza. Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otro versículo que es importante es Romanos 9, 15 y 16. Dice, porque a Moisés dice,
Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí nosotros vemos la capacidad de Dios de ser soberano, de elegir a unos y a otros no. Y por último, Romanos 9:13, que hace una referencia de Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Nosotros sabemos que Jacob y Esaú fueron niños, que cuando ellos nacieron ya se profetizó de ellos, se dijo que de ellos iban a salir dos naciones, que el mayor iba a servir al menor, pero después se amplía de que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Ellos también eran niños, eran inocentes, no habían cometido ningún pecado de momento. Sin embargo, pues el Señor, por su soberana gracia, eligió a Jacob y a Esaú rechazó. Entonces, estas, hermanos, son las cuatro posturas. Como les decía, hay una postura positiva, una postura negativa, la de santificación y esta última que es la de predestinación. No podríamos, chicos, sacar una conclusión clave respecto a todo esto, porque son meramente especulación, ¿no? No es la Biblia clara respecto a este asunto. Si a ustedes, chicos, les toca enfrentarse a una situación donde una mujer ha perdido un niño, chicos, sean muy sabios en sus palabras, en tratar de que esta mujer salga, no le mientan a esta mujer, sean claros en decir que no se sabe en realidad qué pasa con estos niños, pero en realidad que tiene que confiar en que Dios es bueno, en que Dios es justo, y en cualquier cosa que el Señor haya hecho con este niño va a ser lo mejor, porque nosotros confiamos en que el Señor es así, que el Señor es bueno, justo, y que todo lo que Él hace pues está según sus designios y según su buena voluntad. Vamos a orar, chicos. Amado Señor y Dios, Padre Santo, Padre Eterno, te damos las gracias, Señor amado, por este día, Señor, que tú nos has permitido vivir. Te agradecemos, Señor amado, por la enseñanza de hoy. Señor, la Biblia no es muy clara en ciertos aspectos, y te pedimos, Señor, que tú, por favor, nos ayudes a tener convicciones, Señor, fuertes respecto a cosas que quizás pues son incomprensibles para nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a poder cada vez más tener un conocimiento más amplio, Señor, y que este conocimiento, Señor, no sea para nosotros solo, sino para ayudar a otras personas, Señor amado. Te damos las gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú eres recto, Señor. Y aunque, Señor, es una doctrina de la cual no se tiene mucho conocimiento, sabemos que lo que tú decidas hacer con los niños que mueren, Señor, todo está bajo tu soberana voluntad y bajo tu soberana gracia. Señor amado, queremos poner este día en tus manos, que tú nos ayudes, nos guíes, nos bendigas en todo momento. Y gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.